El 20 de julio de 1973, el mundo del cine y las artes marciales se vio sacudido por la inesperada muerte de Bruce Lee, también conocido como Lee Tiu Long en chino. A la edad de 32 años, este ícono mundial, famoso por sus películas de acción y su filosofía sobre el arte del combate, fue encontrado muerto en circunstancias que, hasta hoy, continúan siendo objeto de controversia y especulación. Bruce Lee no era simplemente un actor o un artista marcial. Era un visionario que rompió barreras culturales y redefinió la imagen del hombre asiático en el cine occidental. Su repentina desaparición dejó un vacío en la industria del entretenimiento y en los corazones de millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, más allá del duelo y el lamento, surgieron preguntas inquietantes. ¿Qué causó realmente la muerte de Bruce Lee? ¿Fue un trágico accidente? ¿Un problema de salud no diagnosticado? ¿O hubo algo más oscuro detrás? Entre las diversas teorías que han circulado durante décadas, una de las más persistentes y polémicas es la que sugiere que Lee fue envenenado por su amante, Betty Ting Pei, en chino, Jin Foy, una actriz taiwanesa con la que Bruce supuestamente mantenía una relación extramarital. Esta hipótesis ha sido alimentada por la presencia de Lee en el apartamento de Betty el día de su muerte, y por las declaraciones contradictorias que surgieron después del trágico suceso. En este extenso análisis, exploraremos a fondo las circunstancias alrededor de la muerte de Bruce Lee, examinando no solo los hechos documentados, sino también las diversas teorías que han surgido a lo largo de los años. Desde la relación de Lee con Betty Ting Pei hasta las posibles conspiraciones que pudieron haber tenido un papel en su fallecimiento, este artículo busca arrojar luz sobre uno de los misterios más grandes del mundo del entretenimiento. Con más de 4 décadas de especulación y teorías contradictorias, la muerte de Bruce Lee sigue siendo un tema que genera debates acalorados. A través de este análisis detallado, intentaremos desenmarañar la red de rumores, medias verdades y posibles encubrimientos que han oscurecido la verdad sobre lo que realmente ocurrió el 20 de julio de 1973. Bruce Lee despertó la mañana del 20 de julio de 1973 en Hong Kong, un día que parecía ser como cualquier otro. A sus 32 años, estaba en plena cúspide de su carrera, ocupado con los preparativos para su próxima película Game of Death, Juego con la Muerte. Ese día, se reunió con varios colegas y amigos cercanos, incluyendo al productor Raymond Chow, para discutir detalles importantes sobre la producción. Bruce Lee, un perfeccionista notorio, estaba entusiasmado con las escenas que iba a rodar. A medida que el día avanzaba, Bruce Lee se dirigió al apartamento de Betty Ting Pei, en 67 Beacon Hill Road, Kowloon. Betty, una actriz taiwanesa de 26 años, era conocida por su belleza y talento, y también, según rumores, por su relación cercana con Bruce Lee. Aunque esta relación nunca fue oficialmente confirmada, se hablaba en círculos íntimos que ambos mantenían un vínculo más allá de lo profesional. Al llegar al apartamento, Bruce Lee comenzó a sentirse mal. Se quejaba de un fuerte dolor de cabeza, lo que llevó a Betty a ofrecerle una pastilla de Equagesic, un analgésico fuerte que contenía aspirina y meprovamato. Tras tomar la medicación, Bruce decidió descansar un poco. Sin embargo, lo que parecía ser una simple siesta se convirtió en un sueño del que nunca despertaría. A la hora acordada para una cena con Raymond Chow, Betty trató de despertar a Bruce Lee, pero al no obtener respuesta, entró en pánico y llamó a un médico. Lamentablemente, cuando el doctor llegó, Bruce Lee ya había fallecido. Se declaró que la causa de muerte fue un edema cerebral, probablemente provocado por una reacción alérgica al Equagesic, aunque no se pudo determinar con certeza la razón exacta. La noticia de la muerte de Bruce Lee fue un golpe devastador para sus seguidores y para la comunidad cinematográfica mundial. La incredulidad y el dolor
se mezclaron con una creciente curiosidad por entender qué había sucedido realmente. Los medios de comunicación se lanzaron a cubrir la historia, pero pronto, en lugar de respuestas, lo que surgieron fueron más preguntas. El nombre de Betty Ting Pei se convirtió en el centro de atención. La joven actriz fue sometida a un escrutinio implacable, con muchos especulando que podría haber tenido algo que ver con la muerte de Bruce Lee. Las teorías conspirativas comenzaron a circular, desde la posibilidad de que Betty lo hubiera envenenado bajo órdenes de un tercero, hasta la idea de que había sido parte de un complot para eliminar a Bruce Lee, posiblemente por celos o rivalidades dentro del mundo de las artes marciales. Aunque la causa oficial de la muerte de Bruce Lee fue atribuida a un edema cerebral, la ambigüedad de esta explicación dio lugar a numerosas teorías alternativas. Algunas de ellas apuntan a problemas de salud previos, incluyendo un desmayo ocurrido meses antes, posiblemente debido a agotamiento extremo. Otros han sugerido que el calor sofocante de Hong Kong ese día, combinado con el esfuerzo físico y el estrés, podría haber desencadenado un golpe de calor fatal. Sin embargo, una de las teorías más persistentes es la que involucra a Betty Ting Pei en un supuesto envenenamiento. Según esta teoría, Betty habría administrado a Bruce Lee una dosis letal de algún veneno, disfrazado como un medicamento inofensivo. Los motivos de tal acción varían según la versión. Algunos afirman que Betty actuó por celos, mientras que otros sugieren que estaba bajo las órdenes de una organización secreta que quería silenciar a Bruce Lee debido a sus influencias y conexiones. Betty Ting Pei ha sido un personaje controvertido en la narrativa de la muerte de Bruce Lee. Desde el principio, fue vista con sospecha por su presencia en el lugar de los hechos y su relación con el actor. Durante años, Betty se mantuvo en silencio o evitó hablar abiertamente del tema, lo que solo alimentó las teorías conspirativas. En entrevistas posteriores, Betty negó vehementemente cualquier implicación en la muerte de Bruce Lee, insistiendo en que su relación con él era genuina y que ella nunca habría hecho algo para dañarlo. Describió cómo la situación la dejó marcada para siempre, afirmando que había sufrido intensamente por la pérdida de Bruce y por las acusaciones que se vertieron sobre ella. A lo largo de los años, Betty intentó reanudar su vida, casándose y formando una familia, pero la sombra de la muerte de Bruce Lee siguió persiguiéndola. El análisis de las teorías que rodean la muerte de Bruce Lee revela un mosaico de especulaciones que, en muchos casos, carecen de pruebas concretas. La teoría del envenenamiento, aunque intrigante, no ha sido respaldada por evidencias forenses sólidas. De hecho, la autopsia realizada a Bruce Lee no encontró rastros de veneno en su organismo. En cuanto a la explicación oficial, aunque plausible, no responde a todas las preguntas. ¿Por qué un hombre joven y aparentemente sano sufriría una reacción tan extrema a un medicamento común? ¿Hubo otros factores en juego, como el estrés, la fatiga o incluso alguna condición subyacente no detectada? La muerte de Bruce Lee tuvo un impacto profundo en la cultura popular. Su legado como artista marcial y actor ha perdurado a lo largo de las décadas, y su trágico final ha sido objeto de innumerables documentales, películas y libros. Para muchos, Bruce Lee no solo era un ídolo, era un símbolo de superación, un guerrero en el sentido más amplio de la palabra. La historia de su muerte, con todos sus misterios y teorías, ha añadido un aura mítica a su figura. En lugar de ser recordado solo por su arte y filosofía, Bruce Lee se ha convertido también en un enigma, un hombre cuya vida fue tan intensa y poderosa que su muerte no podría ser simplemente accidental. A más de 40 años de su muerte, Bruce Lee sigue siendo un enigma. Las circunstancias de su fallecimiento siguen sin estar completamente claras, y las teorías sobre lo que realmente ocurrió continúan alimentando el interés público. Sin embargo, lo que es innegable es que Bruce Lee
dejó una marca indeleble en el mundo, no solo como artista marcial y actor, sino también como un símbolo de la lucha contra la adversidad. El debate sobre las circunstancias de su muerte puede que nunca se resuelva del todo, pero su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones de artistas marciales, cineastas y soñadores. La historia de Bruce Lee, con su vida llena de logros y su muerte rodeada de misterio, sigue siendo una de las más fascinantes y conmovedoras de nuestro tiempo. Después de la muerte de Bruce Lee, se realizó una autopsia para determinar la causa exacta de su fallecimiento. Los médicos descubrieron que su cerebro había aumentado considerablemente de tamaño debido a un edema cerebral, un hallazgo que apoyaba la teoría de una reacción adversa a la medicación. Sin embargo, no se encontraron signos de trauma físico o indicios de envenenamiento en su cuerpo. La conclusión oficial fue que Bruce Lee había muerto por una hipersensibilidad aguda al Equagesic, una reacción rara pero posible a los ingredientes de la medicina. No obstante, esta explicación dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Bruce Lee, que había tomado medicamentos similares antes sin problemas, reaccionó de manera tan extrema en esta ocasión? ¿Podría haber habido otros factores involucrados que no fueron identificados? A pesar de la conclusión oficial, la teoría del envenenamiento continuó ganando tracción. Algunos creían que Bruce Lee había sido envenenado deliberadamente, y los rumores señalaban a Betty Ting Pei como la responsable. Esta teoría sugería que Betty, bajo órdenes de terceros, le había dado a Bruce una sustancia tóxica, disfrazada como una simple pastilla de Equagesic. Sin embargo, no se encontraron pruebas de veneno en la autopsia, lo que debilitó esta teoría. La relación entre Bruce Lee y Betty Ting Pei fue objeto de intensa especulación. Se sabía que Bruce Lee, a pesar de estar casado, tenía una relación cercana con Betty. La naturaleza exacta de esta relación nunca fue completamente aclarada, pero muchos creen que ambos eran amantes. Esta suposición, junto con el hecho de que Bruce Lee murió en el apartamento de Betty, alimentó las teorías conspirativas. Betty Ting Pei siempre ha mantenido que no tuvo nada que ver con la muerte de Bruce Lee. Afirmó que su relación con él era privada y personal, y que nunca haría nada para dañarlo. A pesar de sus declaraciones, la sombra de la duda ha continuado persiguiéndola. La muerte de Bruce Lee tuvo un impacto sísmico en la industria cinematográfica, especialmente en Hong Kong, donde era un héroe local. Su fallecimiento dejó inconclusa la producción de Game of Death, que más tarde fue completada utilizando dobles y material de archivo. El vacío que dejó Bruce Lee en la industria del cine de artes marciales fue inmenso, y su muerte solo aumentó su estatus de leyenda. Otra teoría que surgió fue la del sobreesfuerzo y el golpe de calor. Bruce Lee era conocido por su régimen de entrenamiento extremadamente intenso y su dedicación casi obsesiva a la perfección física. En el día de su muerte, Hong Kong estaba experimentando una ola de calor, y se especuló que el esfuerzo físico combinado con el calor podría haber desencadenado un colapso fatal. Sin embargo, esta teoría no fue completamente corroborada, aunque ofrece una explicación plausible considerando el estilo de vida de Bruce Lee. La muerte de Bruce Lee dejó a su esposa, Linda Lee Cadwell, y a sus dos hijos en una situación devastadora. Linda, que había apoyado a Bruce a lo largo de su carrera, se enfrentó no solo al dolor de su pérdida, sino también a la atención pública y al escrutinio constante. Brandon Lee, el hijo mayor de Bruce, también seguiría los pasos de su padre en las artes marciales y el cine, pero trágicamente moriría en circunstancias misteriosas durante el rodaje de la película The Crow en 1993, lo que solo añadió otra capa de misterio y tragedia a la familia Lee. A pesar de las circunstancias misteriosas de su muerte, el legado de Bruce Lee ha perdurado.
es recordado no solo como un maestro de las artes marciales, sino también como un innovador que rompió barreras culturales y raciales. Su filosofía de vida, su enfoque hacia la superación personal y su estilo único de combate han inspirado a generaciones de artistas marciales y actores en todo el mundo. La influencia de Bruce Lee en la cultura popular es innegable. Su imagen y su estilo de lucha han sido inmortalizados en películas, programas de televisión, cómics y videojuegos. Para muchos, Bruce Lee sigue siendo un símbolo de fuerza, determinación y resistencia. La muerte de Bruce Lee sigue siendo un tema de debate y especulación. Aunque la causa oficial de su muerte fue un edema cerebral, las teorías sobre un posible envenenamiento o sobreesfuerzo persisten. Betty Ting Pei, a pesar de sus reiteradas negaciones, sigue siendo vista con sospecha por algunos. Lo que es indiscutible es que Bruce Lee dejó una marca indeleble en el mundo, no solo como un artista marcial excepcional, sino también como un ícono cultural que desafió las convenciones y abrió nuevas puertas para la representación asiática en Hollywood. Su vida, aunque breve, fue extraordinaria, y su muerte, aunque trágica, solo ha amplificado su estatus como una leyenda inmortal. Después de la muerte de Bruce Lee, varias investigaciones se llevaron a cabo para aclarar los detalles del trágico suceso. Sin embargo, las conclusiones oficiales no lograron disipar completamente las dudas y rumores que rodeaban su fallecimiento. A medida que pasaron los años, nuevos testimonios y revelaciones emergieron, alimentando aún más las teorías conspirativas. En 1975, un médico que había tratado a Bruce Lee en el pasado sugirió que la causa de su muerte podría estar relacionada con una condición médica subyacente no diagnosticada, posiblemente epilepsia. Esta teoría, aunque plausible, no fue ampliamente aceptada debido a la falta de evidencia contundente en la historia médica de Lee. Algunos amigos cercanos y colegas de Bruce Lee también ofrecieron sus propias teorías y reflexiones sobre su muerte. Varios de ellos afirmaron que Bruce había estado bajo una presión extrema en los meses anteriores a su fallecimiento, lo que pudo haber contribuido a su colapso. Estos testimonios apuntan a la posibilidad de que el estrés crónico, combinado con su intensa carga de trabajo, haya sido un factor decisivo en su muerte. Uno de los colaboradores más cercanos de Bruce Lee, Bob Wall, mencionó en una entrevista que Bruce había estado quejándose de dolores de cabeza severos y problemas para dormir en las semanas previas a su muerte. Aunque Bruce había buscado alivio en la medicina y las técnicas de relajación, parecía que estos métodos no eran suficientes para contrarrestar el agotamiento físico y mental que estaba experimentando. A pesar de la falta de evidencia física que apoyara la teoría del envenenamiento, esta idea no desapareció del todo. Algunos biógrafos y teóricos de la conspiración continuaron explorando la posibilidad de que Bruce Lee hubiera sido envenenado por razones políticas o personales. Una variante de esta teoría sugiere que Bruce había hecho enemigos poderosos en la industria cinematográfica o en el mundo de las artes marciales, y que su muerte fue orquestada como un acto de venganza. Además, la misteriosa muerte de su hijo, Brandon Lee, durante el rodaje de The Crow en 1993, avivó aún más las teorías conspirativas. La muerte de Brandon, causada por un disparo accidental con una pistola de utilería, fue vista por algunos como una continuación del supuesto maleficio que había comenzado con la muerte de su padre. Linda Lee Cadwell, la viuda de Bruce Lee, ha hablado en varias ocasiones sobre la muerte de su esposo y las circunstancias que la rodearon. En sus memorias y entrevistas, Linda ha mantenido que la muerte de Bruce fue un accidente trágico, una combinación de factores desafortunados que culminaron en su prematuro fallecimiento. A pesar de las múltiples teorías que han surgido a lo largo de los años, Linda ha pedido respeto hacia la memoria de Bruce
y ha insistido en que las especulaciones sobre su muerte no deberían eclipsar su vida y su legado. Linda también ha tenido que enfrentar el escrutinio público sobre su relación con Bruce y cómo ella manejó las circunstancias posteriores a su muerte. Algunos críticos han cuestionado las decisiones que tomó en cuanto a la administración del legado de Bruce, aunque la mayoría de los seguidores de Bruce Lee la respetan por su papel en mantener viva la memoria de su esposo. La percepción pública de Bruce Lee, tanto en vida como después de su muerte, ha sido moldeada por una mezcla de admiración, misterio y especulación. La ambigüedad que rodea las circunstancias de su muerte ha contribuido a su estatus de figura mítica, un hombre que aparentemente superó todas las barreras solo para ser derribado por fuerzas desconocidas. El debate sobre la verdadera causa de la muerte de Bruce Lee ha alimentado innumerables documentales, libros y artículos. A medida que pasa el tiempo, la línea entre la realidad y la ficción en torno a su vida se ha vuelto más borrosa, lo que solo ha servido para aumentar el aura de misterio que lo rodea. Hoy en día, Bruce Lee es recordado no solo por sus habilidades extraordinarias en las artes marciales, sino también por su filosofía de vida y su impacto cultural. Su muerte, aunque trágica, se ha convertido en parte integral de su leyenda, un recordatorio de la fragilidad de la vida, incluso para aquellos que parecen invencibles. El legado de Bruce Lee continúa inspirando a personas de todo el mundo, desde artistas marciales hasta filósofos, cineastas y atletas. Su vida y muerte han sido objeto de estudio y homenaje, y su influencia es palpable en diversas áreas de la cultura popular. Aunque las preguntas sobre su muerte pueden nunca ser completamente resueltas, lo que permanece claro es el impacto duradero que Bruce Lee ha tenido y continuará teniendo en las generaciones futuras. Su vida, llena de logros y desafíos, es un testimonio del poder de la determinación y la pasión, y su muerte, aunque envuelta en misterio, no puede borrar el legado de un hombre que cambió el mundo. El diagnóstico oficial de la muerte de Bruce Lee señaló un edema cerebral como la causa directa. Este hallazgo, aunque clínicamente aceptado, no proporcionó respuestas satisfactorias a todos. Un edema cerebral puede ser provocado por varias causas, como un traumatismo, una reacción alérgica o incluso una sobredosis de medicamentos. En el caso de Bruce Lee, la explicación más comúnmente aceptada fue una reacción adversa al Equagesic, el medicamento que tomó antes de morir. Sin embargo, la ausencia de síntomas previos de alergia en Bruce Lee levantó sospechas sobre si realmente este medicamento pudo haber sido la causa principal de su muerte. El edema cerebral, según algunos especialistas, podría haber sido agravado por factores externos como el calor extremo de Hong Kong durante esos días, combinado con la posible deshidratación y el agotamiento físico de Bruce Lee. La falta de autopsias más avanzadas en la época limitó el conocimiento sobre posibles condiciones subyacentes, como la hipertensión intracraneal o anomalías vasculares, que podrían haber contribuido al desenlace fatal. Otra vertiente de la especulación sobre la muerte de Bruce Lee involucra su relación con la medicina tradicional china y su intenso entrenamiento en artes marciales. Algunos teóricos sugieren que las prácticas de Bruce, que incluían técnicas de respiración y control del cuerpo llevadas al extremo, podrían haber tenido un impacto no previsto en su salud. Estos métodos, si bien efectivos en mejorar la resistencia física y mental, también podrían haber exacerbado condiciones subyacentes, especialmente cuando se combinaban con una intensa disciplina física. Bruce Lee también era conocido por experimentar con diferentes formas de medicina alternativa, incluyendo el uso de hierbas y remedios tradicionales chinos. Aunque no hay evidencia directa que sugiera que alguno de estos remedios fue fatal, es posible que su combinación con medicamentos occidentales haya producido efectos adversos no previstos. En los días previos a su muerte, Bruce Lee estaba sumamente involucrado en los preparativos para
Game of Death. Amigos y colegas mencionaron que Bruce parecía más delgado y pálido de lo habitual, lo que podría haber sido un signo de agotamiento extremo o estrés. Sin embargo, Bruce seguía trabajando con la misma intensidad que siempre lo caracterizó, sin mostrar signos evidentes de enfermedad grave. Algunos relatos indican que Bruce había comenzado a quejarse de dolores de cabeza más frecuentes y de una mayor sensibilidad al calor, lo que podría haber sido un precursor del colapso final. Estas señales, aunque mínimas, podrían haber sido indicativas de una condición subyacente que no fue detectada a tiempo. La muerte de Brandon Lee, en 1993, en circunstancias igualmente trágicas y misteriosas, llevó a algunos a hablar de un maleficio que perseguía a la familia Lee. Brandon murió durante el rodaje de The Crow, cuando una pistola de utilería que debía estar descargada disparó una bala real. Este incidente, aunque aparentemente un accidente, avivó las llamas de la especulación sobre si la familia Lee estaba destinada a un trágico destino. La coincidencia entre las dos muertes ha sido objeto de numerosos análisis y teorías conspirativas. Algunas personas creen que ambas muertes están conectadas de alguna manera, ya sea por la intervención de fuerzas sobrenaturales o por una conspiración más terrenal. Sin embargo, no se han presentado pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones. A pesar de las explicaciones oficiales sobre la muerte de Bruce Lee, Betty Ting Pei continuó siendo el foco de sospechas y teorías conspirativas. La actriz taiwanesa, que compartió los últimos momentos de la vida de Bruce, fue objeto de un escrutinio implacable por parte de la prensa y del público. La relación que mantenía con Bruce Lee, sumada al hecho de que él falleció en su apartamento, generó especulaciones de que Betty podría haber jugado un papel en su muerte, ya fuera intencionalmente o bajo coerción. Algunas teorías más oscuras sugirieron que Betty estaba trabajando para alguna organización secreta o que había sido utilizada como un peón en una trama más amplia para eliminar a Bruce Lee. Estas ideas, aunque carecían de pruebas concretas, fueron alimentadas por la falta de claridad en los eventos que rodearon su muerte. Betty, por su parte, negó consistentemente cualquier implicación en la muerte de Bruce y expresó su dolor por las acusaciones que enfrentó durante años. El funeral de Bruce Lee, celebrado en Hong Kong y posteriormente en Seattle, fue un evento de gran magnitud que reflejó la importancia de su figura. Miles de seguidores se reunieron para rendir homenaje a su ídolo, mientras que el mundo entero lamentaba la pérdida de uno de los mayores exponentes de las artes marciales. La ceremonia en Hong Kong fue especialmente emotiva, con la participación de figuras prominentes del cine y la comunidad de artes marciales. En Seattle, donde Bruce Lee fue enterrado, se realizó una ceremonia más íntima, pero igualmente cargada de emociones. Sus amigos cercanos, familiares y colegas de la industria participaron en el último adiós. La tumba de Bruce Lee se ha convertido desde entonces en un lugar de peregrinación para sus seguidores, un sitio donde se honra su memoria y se recuerda su impacto global. La muerte de Bruce Lee ha sido explorada en numerosos documentales y biografías, cada uno de los cuales ha aportado su propia perspectiva sobre los eventos que rodearon su fallecimiento. Algunas obras se centran en su carrera y legado, mientras que otras profundizan en las teorías conspirativas y los posibles motivos detrás de su muerte. Cada año, en el aniversario de su muerte, millones de personas en todo el mundo recuerdan y celebran su vida, reflexionando sobre las lecciones que dejó y las preguntas que aún quedan sin respuesta. Aunque su vida fue corta, su impacto es eterno, y su figura sigue inspirando a quienes buscan superar sus propios límites y dejar una marca en el mundo.